No, ya. Perfecto. Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de educación cívica, curso de educación cívica. El tema de hoy es participación ciudadana y organización electoral. Jóvenes, unas palabras previas antes de entrar al tema, porque el tema tiene que hablar y que ver mucho con la institucionalidad y con la última elección que se ha dado. Miren, jóvenes, el poder significa la capacidad que tiene una persona, una institución o un país entero para poder, en el caso político, terreno político, en el caso del poder, para poder pues desarrollarse en la sociedad. Entonces, el poder ha sufrido muchas transformaciones a través de los tiempos. No es lo mismo hablar de poder ahorita en el Perú o en el mundo que el poder hace 200, 500, 1000, 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque si hablamos como poder, como forma de gobierno o organización de un país o de un estado, yo podría decir pues que, por ejemplo, Gengis Khan tenía el poder en su persona. Es decir, era el poder político, social, económico, religioso, cultural, legislativo, todo estaba en su persona. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama tiranía. Eso se llama absolutismo. Y los reyes del pasado, de la antigüedad, han tenido esa característica, pues no le daban cuentas a nadie de su gobierno, de sus hechos de gobierno, solamente le daban cuentas a Dios. Y el poder se heredaba, su hijo o su hija lo heredaba, en este caso el varón, lo heredaba el poder. Entonces era sucesorio, hereditario y absolutista o despótico, como usted quiera llamarlo, porque al mismo tiempo que detentaba el poder, el premio de la vida o muerte de cualquier persona. Entonces vamos a ver pues que conforme pasa el tiempo, el poder tenía que ser dividido. Y esto gracias a ¿qué? A la sociedad europea, la sociedad occidental europea, el viejo mundo, en la Edad Media y Edad Moderna, ha enseñado a la humanidad cómo se debe ejercer el poder. Se divide el poder de tres maneras, señor. No hay otra forma en un régimen donde haya justicia para todos. Está el llamado poder ejecutivo, que detenta el gobierno, el poder legislativo, que hace las leyes y controla al ejecutivo, y el poder judicial, que administra justicia. Es decir, estamos hablando de tres poderes o tres formas de partir el poder. Así como cuando usted parte, por ejemplo, un pedazo de carne en tres partes, así la carne sigue siendo igual, pero hay tres partes. Igual el poder se ha dividido en tres partes. Entonces vamos a ver que cada una de ellas al interior crea instituciones y leyes que hacen su normal funcionalidad y su normal y adecuado administración de lo que es sus miembros también, tanto número de miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes, a través de las clases que hemos visto los diversos poderes del Estado. Hemos visto el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora bien, el tema que nos toca el día de hoy es cómo vamos a ver que la ciudadanía se engancha con esos poderes para poder demostrar su participación. No se olvide, joven señorita, que estamos en una república. Ahí está la palabra. ¿Y por qué el Perú es una república? Ahí está. Usted dirá, ¿por qué es una república? Porque existe participación de la sociedad dentro del Estado, dentro del gobierno. La participación es esta, y lo dice la Constitución: el poder emana del pueblo y es ejercido mediante sus representantes, señor. Es decir, las personas que están intentando en el gobierno son servidores públicos, sea poder ejecutivo, legislativo o judicial. La Constitución Política del Perú lo explica claramente. El Perú es una república porque el poder emana del pueblo y llega hacia las autoridades y es ejercida por las autoridades. Entonces, si el Perú es una república, ¿qué
democracia se entiende como el imperio de la ley y el orden y de igualdad para todos ante la ley. Eso es democracia. Que usted pueda participar en el poder. ¿Cómo usted puede participar en el poder? Aquí está la clase de hoy día, participación ciudadana. El primer instrumento que tiene la sociedad democrática para participar en el poder es la organización electoral, en otras palabras, dicho en cristiano, las elecciones. Y acá está explicado en su información. La organización electoral faculta a la sociedad no gubernamental a participar. Claro, también participan, por ejemplo, el presidente de la República, los ministros en emitir su voto, por supuesto, pero lo hacen como ciudadanos, ateniéndose a reglas que todos también debemos cumplir. Eso se nota, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales que han habido, primera y segunda vuelta. El voto es, como bien se menciona aquí, la característica, ¿no?, de esta acción es personal. Se ha dado esa consagración en la Constitución del Estado, que es la madre de todas las leyes. Ojo con esos jóvenes, ¿ah? Porque es la ley suprema, la Constitución, la ley suprema de un país. Todos los códigos de justicia, todos los códigos de gobierno, todos los reglamentos de las instituciones del Estado, sea Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen que basarse en la Constitución, tienen que estar de acuerdo a ella. Por eso es muy importantísima la Constitución. Se la ha llamado la madre de todas las leyes en un país y eso es verdad. Muy bien, entonces, ¿qué decimos? El voto que usted ha emitido en la primera y segunda vuelta es personal. Es decir, es su participación de usted. No es que usted vaya a una plaza y grite y junte gritos. No, señor. Usted va tranquilamente y se presenta a votar. Esa es su participación. Por eso una candidata, antes de las elecciones dijo, ¿no?, creo que era la señora Verónica Mendoza, dijo: mañana vamos a ir a votar, mañana, peruano, tú te vas a igualar con tu voto, así seas el más humilde poblador, con una persona que es un empresario, tú te vas a igualar, mañana tú eres igual a él, tu voto vale igual que el de él, y tu idea de querer protestar está en ese momento ahí. Si tú quieres protestar, protesta en ese voto. Esa es la manera como la sociedad no solamente elige autoridades, sino manifiesta su protesta ante las diversas cosas que se están haciendo irregulares sobre lo que está haciendo la sociedad política, por decirlo así, en este país. Entonces, el voto es personal. Tanto tú como cualquier persona tiene la misma acción para hacerlo. Tu voto es igualitario, tú te igualas a esa persona. Su voto de él no vale más que el tuyo, ni el tuyo vale más que el de él. Es igual. Tu voto es libre, nadie te coacciona a votar por tal o por candidato. Te pueden decir, vota por él, no, vota por él. La policía te puede decir, no, vota por él, vota por él. O ella, o él, o ella. No. Tú eres el que decides cuando estás en ese momento en la cámara secreta, que le llaman lugar secreto. Por eso el voto es secreto. Es secreto y es, pues, facultad de que sea así, para que nadie vea por quién estás eligiendo. Tú puedes votar por uno, no votar por ninguno. Hasta el sistema te da la facultad y la libertad, hasta puedes escribir lo que tú quieras en ese voto. Pero tú sabes que escribiendo algo o marcando algo que no está de acuerdo a la ley, ya ese voto es válido. Pero no puedes romper el voto ni tampoco llevártelo a tu casa. Tienes que dejarlo en la urna para que demuestre que tú has participado ahí. ¿Por qué? Porque esa es tu participación y tu expresión de lo que piensas y de lo que tú deseas para el país. Ahí está expresado eso. Y cuando se abre el voto se va a ver. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro país, pues, tenemos diversos tipos de elecciones, ¿no? Tenemos diversos tipos de elecciones. Están las elecciones generales, se han dividido acá en la información en dos. Se le llaman elecciones generales, ¿por qué? Porque se eligen tanto autoridades presidenciales, presidente, primer y segundo vicepresidente, y también se eligen autoridades para el Congreso, es decir, los congresistas. Y acá tenemos una salvedad, ¿no?
Antes en la cédula de sufragio, en décadas pasadas, ¿no? Hace 30, 40, 50 años atrás, se elegía para senadores y diputados. Pero hoy el Congreso peruano, a partir del año 1993, es un Congreso unicameral. Tenemos que hacer esa salvedad. ¿Por qué? Porque como institución representativa del país se merece eso, explicación y conocer. El Congreso del Perú es unicameral, es decir, una sola cámara. ¿Cuántos congresistas son? Según la Constitución de 1993, son 120. Pero en el año 2000 se hizo una enmienda a la Constitución, es decir, se le hizo una salvedad. Se derogó un artículo de esa Constitución y se puso otra. ¿En qué sentido se puso otro artículo? En el cual ya no iban a ser 120, sino 130 congresistas. A eso se llama enmienda constitucional. Se quita el artículo de la Constitución y se pone otro. Son 130. Pero antes de 1993 el Congreso peruano era bicameral, es decir, había dos cámaras, la de senadores y la de diputados. Senadores 60, diputados 180. Aquí no se trata de que el profesor, mucho dinero, que les... No, jovencitos. También esto es una representatividad. Y lo ha sido durante años. Senadores representan pues al arreglo provincial y también regional del país. Los diputados a divisiones menores todavía, ¿no? Entonces se han tenido que hacer acuerdos de cámaras para poder pues sacar las leyes, ¿no? Como se hace usanza, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que también tiene el sistema bicameral, o Inglaterra, que tiene la Cámara de los Lores y los comunes también. Entonces, los dos sistemas son válidos. ¿Se pueden argumentar cosas a favor y en contra de ellos? Por supuesto que sí, pero el caso está dado aquí en el Perú por ley. Tendría que hacerse una reforma constitucional para que se acepte de nuevo la bicameralidad en ese sentido. Por eso es que cuando usted iba a votar en abril, ha votado por congresistas también, ¿no? Aparte del recuadro de presidencial, está el de congresistas. Ahora, el sistema para elegir congresistas también tiene problemas, ¿no? Se va a hacer de acuerdo a la opción múltiple o a la cifra repartidora, es decir, del distrito electoral único con el candidato que vaya primero. Lamentablemente ese es el que está primando ahora y es un sistema un poco injusto, ¿no? Porque cada lista, cada partido tiene que presentar 130 congresistas. Claro, no va a salir todo de su partido, pero tiene que presentarlo obligatoriamente así. Entonces, ¿qué sucede? Los que están en los primeros lugares son los que van a entrar, no los que están abajo. Y eso obedece también a una función centralista del país. Si el Perú fuera descentralizado, se optaría por el distrito electoral único, que tendría pues características igual a la elección congresal de los Estados Unidos de Norteamérica, que pasa por 4 fases, ¿no? Donde hay colegios electorales, que quizás algún día se incluyan aquí en el Perú, como se estén poniendo ya en Colombia, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Solamente entran los que están en los primeros lugares. Entonces, a eso también va orientada la propaganda electoral, ¿no? Bueno, entonces cuando usted va a votar en esas elecciones cada 5 años, según Constitución, usted va a elegir autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ¿no? Ese es según mandato constitucional cada 5 años. Antes eran 6 más, ¿no? Bueno, ha bajado según la Constitución de 1979, refrendada por la de 1993, a un periodo de 5 años de gobierno. Muy bien. Hay también elecciones regionales. Hay también elecciones municipales también. Las elecciones municipales son cada 4 años, me parece, sí. Entonces, usted elige a las autoridades que pueden ser reelectas, electas o reelectas. También el caso del presidencialismo lo vamos a ver con mayor detenimiento en próximas clases, ¿no? Sobre la facultad de elección, reelección inmediata, si se puede haber, o dejando pasar un periodo de tiempo, ¿no? En este caso, la Constitución del año 93 es específica, ¿no? Como la fue la del 79.
jóvenes, que esto es la participación indirecta de la sociedad para elegir sus representantes. No se olvide que el gobierno peruano está ejerciendo el gobierno de millones de peruanos de manera indirecta. ¿Cuál es la forma directa, profesor, en la cual una persona puede participar en los asuntos de gobierno? Muy bien, jóvenes, se lo voy a explicar. Miren, la situación es así. Para que usted pueda elevar su iniciativa al Congreso de la República, lo puede hacer mediante la llamada iniciativa legislativa ciudadana. Para ello tiene que juntar firmas que representen al 0.3% de ciudadanos. Aquí en la información decía 0.3% de la población. No está bien dicho eso. Por eso le he tarjado y he puesto ciudadanía. Una cosa es población y otra cosa es ciudadanía. La población puedo tomarlo como el conjunto de personas que viven en Canto Grande y punto, nada más. Es decir, mujeres, niños, ancianos, personas que tienen o no tienen derecho a voto, que no son ciudadanos. En cambio, cuando se habla de ciudadanía, se dice a la persona que tiene más de 18 años cumplidos y que tiene capacidad de poder elegir. A eso se llama ciudadanía. Otra cosa es población, otra cosa es ciudadanía. Tengan cuidado con eso. Entonces, ese 0.3% de firmas del total, ¿no?, de la población del Perú hace posible, juntando esas firmas, que se presente un proyecto de participación ciudadana al Congreso, participación legislativa. Elevamos todos un proyecto de ley al Congreso. El Congreso tiene que revisarlo. No puede tener fallas, no puede tener desvirtuaciones, no puede tener generalización. Tiene que ser un proyecto de ley en todo el sentido de la palabra. ¿Para qué? Para que ellos la sometan a estudio, la sometan a elección, a consideración. Una vez que esté aprobado por el Congreso, se remite al presidente. El presidente de la República lo observa. Si hay cosas que añadir o cosas que quitar, la manda de nuevo al Congreso. El Congreso de la República, resolviéndolo totalmente, lo promulga. Proyecto de ley promulgado, o sea, ley tal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la famosa, que hasta no ha salido, ley del inclinato. La cuestión de los alquileres. No ha salido. Hay gente que habla hasta de la ley que el Congreso le ha aprobado a favor del ambulante. ¿Cómo se puede hacer una ley para el ambulante? El comercio informal en Lima, por poner un ejemplo propio de la capital, es grande. Es un fenómeno social grande, de masas. Y que como es informal, no tributa al Estado, no hay percibimiento de rentas, hay amparo de delincuencia, hay ocupamiento en las calles. No se puede sacar una ley así, porque el ambulante es una persona informal que a veces va a trabajar, a veces no, tendría sujeto a leyes, a consideraciones, tendría que ser formal, tendría que tributar, tendría que estar registrado, tendría que ser persona jurídica. Ahora bien, otra iniciativa que se puede dar también es el de reforma constitucional. Para hacer esto, se presenta un proyecto de ley al Congreso de la República, pero el Congreso de la República tiene que aceptarlo con el 10% de las firmas hábiles, comprobadas y válidas de ciudadanos peruanos. Es decir, el 10% de 34 millones de peruanos. Eso también tendría que basarse en un referéndum. Usted sabe, joven, que para cambiar una constitución, como lo viene planteando un candidato, ¿no? Lo ha planteado, no es cosa fácil. Estoy en el gobierno y lo voy a hacer. No, señor. Se necesita el 10% de firmas hábiles de ciudadanos comprobados para que se presente primeramente la iniciativa al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene que aprobarlo o desaprobarlo según los acuerdos y según las conveniencias o inconveniencias del caso. Tienen que estudiarlo a fondo, creo que son 2 legislaturas ordinarias que tienen que hacer para ello. Y de allí se procede ¿a qué? A establecer un referéndum, señor, que es una votación como la del presidente, donde le dan una cédula donde usted dice si está de acuerdo o no de acuerdo con que se vaya a cambiar la Constitución.
Si usted está de acuerdo pone sí, si usted no está de acuerdo pone no. Si hay una cantidad determinada de personas que han aprobado el sí, se procede pues recién a convocar al Congreso para que se cambie la Constitución. Entonces se eliminaría el Congreso, se quedaría en suspenso, no eliminar, perdón, se deja en suspenso ese Congreso y pasaría a ser Congreso Constituyente, no Congreso Legislativo. El Congreso Constituyente tendría que elaborar una carta constitucional en el periodo de un año. Hablando de ejercicio económico, 2 legislaturas, ejercicio jurídico, 2 legislaturas ordinarias. Más la comisión permanente. ¿Cuándo fue el golpe de Estado de Fujimori? El 5 de abril del 92. El Congreso entró en funcionamiento como Asamblea Constituyente, creo, para julio de aquel año. O mejor dicho, tendría que convocar elecciones en noviembre de aquel año. Recién en enero se estaban haciendo los acuerdos para hacer la Constitución del 93, que entró en promulgación el 30 de diciembre de 1993, ya prácticamente el año 94. En todo un año de distancia, ¿no? Para hacerlo, porque eso no es fácil hacerlo, jóvenes. Tienen que reunirse juristas, tienen que reunirse prácticamente todos los elementos de la libre pensar de la sociedad civil y las organizaciones políticas para redactar, convocar apoyos que quieran participar para redactar esa carta magna, esa carta constitucional. ¿Por qué? Porque las constituciones tampoco son perfectas, tienen fallas. Esta, la del año 93, tiene fallas, tiene artículos que deben ser derogados, ¿no? Porque son lesivos para la economía del país, son lesivos para el buen funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, miren, jóvenes, un artículo puntual tiene que ver con el problema que estamos pasando ahorita, ¿no? El sistema electoral. El artículo 181 de la Constitución Política del Estado, que habla sobre las resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, explica que estas resoluciones son pues inapelables, son inauditables, son prácticamente definitivas. Contra ellas no procede recurso alguno. Entonces, este artículo está basado en el hecho de que se quería perennizar a un determinado presidente de la República. Ya que lo dice bien el comentario, ¿no? La Constitución de 1979 era más breve y arreglada al principio del derecho sobre la resolución en caso inherente. Pero en el caso presente de esta Constitución del 93, parece que este dispositivo hubiese sido elaborado o concebido justamente para servir a la reelección y el alargamiento de la dictadura. ¿Por qué? Porque el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es inapelable. Y ahorita los candidatos, o mejor dicho, la candidata que ha perdido, está pues tratando de legitimar esto, que está en la Constitución que su papá lo vio. Entonces vamos a darnos a entender, pues, jóvenes, de que no es fácil elaborar una Constitución. Otro elemento determinar el cambio o el cese de un funcionario se llama revocatorio. Aquí ha habido un ejemplo sobre ello. Se ha juntado una determinada cantidad de firmas, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Lima, para revocar al periodo de gobierno municipal de la señora Susana Villarán. Lo hizo pues la sociedad de Lima y se convocó a elecciones. Se elevó el pleno del Congreso, el Congreso lo aprobó, se pasó al programa de las elecciones que elaboró pues la papeleta y por último pues se convocó a elecciones. En el año 2013, si no me equivoco, 2013, se llevó a cabo ese proceso donde la señora ganó, es decir, no hubo pues revocatoria, venció el no al sí, ¿no? Entonces se quedó como gobernadora de Lima durante el periodo que le faltó. Si hubiese perdido, hubiese tenido que dejar ella y sus autoridades siguientes, regidores, hubiesen tenido que dejar pues el municipio de Lima, la elección del Congreso, la elección del municipio de Lima, ¿no? Entonces hubiesen tenido que convocar elecciones municipales en el plazo no menor de 4 meses. ¿Por qué 4 meses? Porque eso incluye pues participación política de candidatos, inscripción, hacer pues, propaganda electoral por tal o cual candidato demora tiempo, ¿no? Igual pasa en el caso con que el presidente de la República en el año 2019 cerró el Congreso, ¿no? Es decir, cerró el Congreso porque le había negado la confianza a 2 gabinetes ya seguidos. Entonces, tuvo la facultad de hacerlo por la Constitución, por supuesto que sí, lo cerró. Pero tiene la obligación de convocar ese mismo día del cierre
a elecciones en un periodo de 4 meses siguientes, ¿no? Como sucedió, pues. Entonces, otro también pedido de forma directa, pues, de participación ciudadana en los asuntos de gobierno es la demanda de rendición de cuentas. La demanda de rendición de cuentas es, pues, la facultad de fiscalizar gastos, ingresos o egresos de una determinada institución. Puede ser autoridad municipal o legislativa o gubernamental, ¿no? En circunscripción pequeña. Esto también tiene que ver mucho con lo que se llama el conocido juicio de residencia, jóvenes, ¿no? Que tienen los gobernantes a la salida de su periodo, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, cuál es el rol de los partidos políticos en esta acción, en estas dos formas de participación ciudadana y organización electoral. No se olviden, jóvenes, que existen 3 instituciones sobre las cuales uno está, pues, enmarcado para estas elecciones. ¿Cuáles son? En primer lugar, lo voy a decir por orden de jerarquía: el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y, por último, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Por qué ellos 3 juegan en papel importante para las elecciones en un país? Porque aquí está el registro civil de las personas, aquí está nuestro estado natural, la partida de nacimiento, la inscripción como ciudadano menor, la inscripción como ciudadano mayor para el DNI, por último el matrimonio, que es un cambio de estado civil, ¿no? El reconocimiento de hijos, la sucesión testamentaria puede valer en caso de ello también, y el registro de defunciones. Está aquí en la reunión, jóvenes, y esto se eleva como planilla a la OMPE para saber cuánta cantidad de personas van a votar, por poner un caso específico. ¿La OMPE qué es? Es el organismo de la Oficina de Procesos Electorales que lleva a cabo las elecciones, que lleva en su responsabilidad que se desarrolle normalmente el proceso electoral, ¿no? Entonces va a emitir la cédula de sufragio, va a coordinar las acciones con los partidos políticos, la propaganda electoral. ¿Cuánto tiene que controlar el Estado para que haya una propaganda pagada por estar en los canales de televisión, radios y periódicos? Y por último, pues, ver los asuntos judiciales que se pueden dar en torno a la misma, ¿no? Ahí está. No puede presentarse una persona que tiene, pues, problemas con la ley, salvo el caso de que se haya hecho, sea sentencia, ¿no? Porque, mire, Ollanta Humala no debe haber participado porque está con proceso judicial. Keiko Fujimori tampoco debe haber participado porque está en proceso judicial. Pero la ley le facultó, pues, porque no están sentenciados, no están procesados. Bueno, aquí en el Perú se hacen esas cosas, ¿no? País de la maravilla. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La OMPE tiene reglamento interno. La Constitución Política del Estado le faculta a la OMPE el crear su propio reglamento interno y someterse de acuerdo a ella y todas sus autoridades, ¿no? Está, pues, la máxima autoridad, que es el señor Miguel Crobeto, creo que es el que ya ha dado la resolución del triunfo del señor Castillo, ha dado por ya ganó el señor en el caso de la OMPE. Vamos al organismo más elevado de una elección, que es el Jurado Nacional de Elecciones, porque el Jurado Nacional de Elecciones, pues, es una institución que tiene miembros ya jurídicos. Las consideraciones jurídicas que están aquí se elevan a ese Jurado Nacional de Elecciones para ser revisadas y sometidas. Eso se llama ya, pues, apelación hacia el tribunal. Por eso la Constitución le da facultad a este organismo o pequeño organismo, suborganismo, para poder dirimir en asuntos de justicia. Su pleno está conformado por 5 miembros, no sé por qué están en funciones 4. No se olviden, jóvenes, según Constitución, según ley, salió de las universidades particulares y nacionales, uno de cada uno de ellos, serían 2 exdecanos, ¿no?, de la Facultad de Derecho. El otro sería, pues, del Consejo de Abogados de Lima. El otro sería, pues, del Pleno de la Corte Suprema, y el otro sería del Pleno de los Fiscales, ¿no? No puede ser menor de 45 años ni mayor de 70 años, no puede ejercer cargo público adyacente, no puede tampoco, pues, tener
organización económica o empresas que trabajen con el Estado o afines en un grado superior o cercano a los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de afinidad. Tampoco puede tener ejercicio completo de docencia solamente a tiempo parcial, porque va a trabajar aquí. Ese pleno va a dirimir los asuntos y va a establecer quién es el presidente de acuerdo a los arreglos de ley. Es decir, si se han presentado las salvedades como impugnación, se le conoce con ese nombre, para los casos de las mesas de votación o las actas electorales ya firmadas y refrendadas, de acuerdo a su ley orgánica interna, porque el Estado le faculta al Jurado Nacional de Elecciones a crear su propia ley interna como reglamento y atenderse a ella. Creo que el señor José Luis Salazar Henaces es aquel que tiene pues la palabra o la potestad de dar ese resultado final. Por último, ¿qué papel va a jugar la sociedad civil en cuanto a esto? Formar organizaciones adyacentes que vigilen el normal funcionamiento de las leyes, para ser organizaciones civiles muy puntuales en la sociedad actual, que han nacido como respuesta a la dictadura que hizo pues Alberto Fujimori. Está pues en este caso Transparencia, está IDL Reporteros, está organizaciones ciudadanas que desde los años 90 están con los focos prendidos observando pues las cosas, observando el normal funcionamiento real de las cosas que sucedan y evitar los abusos que se puedan cometer, no solamente en cuestión de participación ciudadana, sino en actos de gobierno, ¿no? Como por ejemplo organizaciones como Manuela Ramos, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público. Todas esas cosas también, jóvenes, están con los focos bien prendidos para ver esto del proceso electoral. Jóvenes, les dejo la tarea. Hay una lectura que me gustaría mucho que ustedes la leyeran y que por favor ustedes la pudieran pues explicar. Cuando hablo, jóvenes, de dictadura, no estoy hablando, en el caso al menos acá del Perú del año 90, no estoy hablando de destrucción de poder del Estado. Se puede hacer una dictadura copando con otras personas ajenas o ajenas adictas a mi partido o a mi persona las instituciones del Estado. Eso ya ha pasado en otros países, se lo voy a explicar puntualmente en otro momento. Muchas gracias, jóvenes. Permiso.